Las fronteras de nuestro universo se vieron trastocadas de manera definitiva una mañana de febrero de 1963, con el descubrimiento de los cuasares. A ver, no. Más bien, la comprobación de su origen. No, mejor aún, la interpretación de su distancia. O en realidad las tres cosas a la vez. La verdad es que en esos momentos, a inicios de los años 60 del siglo pasado, ni siquiera la palabra cuasar se había inventado, y la naturaleza de esos extraños objetos estaba lejos de ser entendida. En los primeros años de esa década sabíamos que sus emisiones en radio eran muy intensas, que sus distancias parecían ser enormes y que a través de los grandes telescopios aparentaban ser simples estrellas azulosas, sin mucho de especial ni de excepcional. Desde entonces, lo que conocemos de los cuasares y lo que conocemos de los ambientes cosmológicos en los que habitan ha mejorado muchísimo. Hoy sabemos que son inmensamente brillantes, que se ubican en las partes centrales de las galaxias, que emiten energía como miles de galaxias juntas desde una región apenas del tamaño del sistema solar, que su emisión abarca todo el espectro electromagnético desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, que muchos de ellos presentan un chorro o jet de partículas subatómicas viajando a velocidades cercanas a las de la luz. Sabemos que estos chorros empujan los materiales intergalácticos a distancias enormes y mucho más. Los cuasares están tan lejos que cuando surgió la luz que vemos hoy en día de algunos de ellos, ni siquiera había vida en la Tierra. En otros casos ni siquiera el Sol o la Tierra existían, y en los objetos más distantes ni siquiera la Vía Láctea se había formado aún. Y sobre qué son físicamente, con detalle, en la parte descriptiva de su naturaleza, de todo lo que sabemos hoy en día, de eso hablaremos en otro momento. Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico y hoy hablaremos del descubrimiento de los cuasares y de las tremendas implicaciones que tuvo el desentrañar la naturaleza de esos exóticos objetos cósmicos. Asomarse por un telescopio es como tener ante los ojos una máquina del tiempo para asomarnos al pasado. La luz, como todos sabemos, viaja a una velocidad finita, muy grande pero bien establecida. En promedio, y cerrando el número, la velocidad de la luz son unos 300.000 kilómetros por segundo. Esto hace que los fotones de los que está hecha la luz dilaten un poco en ir de un lugar a otro. Aún a la velocidad de la luz, debemos tener paciencia para mandar o recibir información. Por ejemplo, si un pulso de luz, el flash de una cámara o un mensaje de WhatsApp dejamos que vague libremente en una dirección determinada, después de un segundo habrá recorrido 300.000 kilómetros. Todos conocemos que la distancia promedio a la Luna son unos 380.000 kilómetros. Pues bien, un flash de luz, un mensaje de WhatsApp o un like a una foto de Instagram. Estos son tres formas de tener comunicación vía ondas electromagnéticas. Tardaría poco más de un segundo en llegar de su teléfono, el de ustedes, a la Luna o viceversa. Siguiendo con este ejemplo, la luz del Sol tarda unos 8 minutos en llegar hasta aquí. Un código de respuesta desde una nave que circula alrededor de Júpiter tarda poco más de media hora en llegar a las antenas de la NASA. La luz de Neptuno tarda casi 4 horas en alcanzarnos. Muchos cometas están a días luz de nosotros. Es decir, que nos enteramos de algo que les ocurra varios días después, porque eso se tarda la luz en llegarnos. Los límites del sistema solar comienzan a un año luz más o menos, y la estrella más cercana la encontramos a poco más de 4 años luz, etc. Ojo, solo para dejarlo claro, días luz, meses luz o años luz no son medidas de tiempo, sino de distancia, como los kilómetros o las millas. Un año luz, en este caso, es la distancia que recorre un haz de luz que vaga libremente durante un año. Como vemos, hacia donde miremos en el espacio, estamos viendo hacia el pasado. El problema aquí, lo realmente complicado, es que las distancias son enormes y rápidamente nos enfrentamos a decenas de años luz, cientos de años luz, miles de años luz, millones de años luz y así. Cuanto más lejos vemos, más en el pasado nos zambullimos. Sin embargo, siguiendo con esta analogía,
Hasta los años 50 del siglo XX, nuestro encuentro con ese pasado era paradójicamente muy reciente. Es decir, lo que conocíamos de nuestro universo era muy local. Me explico. Lo más lejos que habíamos medido, con ciertos métodos de los que hablaremos más adelante, eran las distancias a las galaxias más cercanas. Estamos hablando de algunos pocos millones de años luz. Decir algunos millones de años luz y referirnos a nuestro vecindario galáctico puede resultar apabullante y sobrecogedor. De hecho lo es. La luz de las galaxias más cercanas tarda 2, 6, 15, 50 millones de años en llegar a nosotros. Y estamos hablando de las vecinas más próximas a nuestra Vía Láctea. En fin, para resumir esto, hasta más o menos la mitad del siglo pasado, las galaxias más lejanas que conocíamos estaban literalmente frente a nuestras narices. Finalmente, déjenme hacer un comentario para completar esta especie de introducción. Un factor muy importante a considerar es que cuanto más lejos está un objeto, más débil lo notaremos. Parece obvio, ¿no? El Sol es increíblemente brillante porque lo tenemos literalmente a tiro de piedra, o mejor dicho, a tiro de sonda espacial. Pero si lo pusiéramos a la distancia de la estrella más cercana, es decir, a la distancia de Próxima Centauri, sería una más del montón en el cielo nocturno. O si la lleváramos al centro de nuestra galaxia, ni siquiera con los telescopios más grandes y potentes la podríamos detectar. Encontrar objetos muy lejanos requiere que sean intrínsecamente muy brillantes y que por sí mismos sean muy, pero muy luminosos. Para comenzar a ilustrar la dificultad que tuvo descifrar la naturaleza de los cuasares, veamos esta imagen, tomada por el telescopio Hubble en 1996. En la imagen tenemos a una estrella, varias galaxias y un cuasar. Vean bien la imagen. ¿Podrían decir cuál es cuál? ¿Cuál es la galaxia? ¿Cuál es la estrella? ¿Cuál es el cuasar? Bien, así de complejo puede llegar a ser la identificación y desde luego el posterior estudio de la gran mayoría de los objetos en el cosmos. De hecho, a pesar de que en esta imagen el cuasar es el objeto más distante de todos, resulta que también es el más brillante. La historia del descubrimiento de los cuasares y este breve preámbulo nos ayudará a entender muchas cosas sobre ellos. Y esta historia la podemos iniciar en los años 40 del siglo pasado, con los trabajos sobre galaxias que hizo Carl Keenan Seifert, un astrónomo nacido en Cleveland, Ohio, y que durante esa época centró sus estudios en algunas galaxias peculiares. Básicamente, los cuerpos galácticos que a Seifert le llamaron la atención se distinguían por tres cosas. Primero, los núcleos de ellas eran extremadamente brillantes. Su parte central parecía puntual, como si fuera una estrella. A diferencia de la mayoría de las galaxias, no daban la apariencia de tener un núcleo suave o difuso, como en otros muchos objetos de su especie. Segundo, ese mismo núcleo tenía un color azul muy pronunciado. Y tercero, los estudios espectrales de su luz mostraban que el material en sus núcleos tenía velocidades de rotación increíblemente altas, de varios miles de kilómetros por segundo. Esto era sobresaliente porque las velocidades comunes del gas en el núcleo de las galaxias apenas llegaban a pocos cientos de kilómetros por segundo. Una de las explicaciones para estas enormes velocidades en el corazón de las galaxias de Seifert, era que los materiales estaban sometidos a la acción de algo descomunal. Pero ¿qué fuerzas podrían estar moviendo el gas de esa manera? ¿Qué contenían en el núcleo las galaxias de Seifert como para hacer girar el gas hasta 10.000 o 20.000 kilómetros por segundo? Eso era un misterio. Para comparar dos galaxias muy parecidas, pero en la que una es del tipo de Seifert y la otra no, veamos a NGC 5548 y a NGC 3277. Noten la diferencia en el brillo de sus núcleos. Seifert publicó un estudio de 6 galaxias con estas peculiares características en 1943.
Este trabajo es considerado fundamental hoy en día, pero ¿y cómo son las cosas? Después de su publicación, después de que Seyfert publicó este trabajo en 1943, pasaron 8 años sin ser citado ni mencionado por la comunidad astronómica en el mundo, hasta que un famoso astrónomo mexicano, Guillermo Haro, mencionó el trabajo de Seyfert haciendo referencia precisamente a una de sus galaxias peculiares. La otra parte importante de esta historia involucra una nueva ventana para la ciencia, que en los años 50 del siglo pasado tuvo su boom inicial. Estamos hablando de la radioastronomía o la observación del universo con antenas, midiendo la intensidad de los objetos usando ondas de radio. Aunque nuestros ojos sean incapaces de detectarlas, el universo está lleno de cosas que irradian como si fueran estaciones de radio comerciales. Solo que en el caso de las fuentes de ondas de radio como las galaxias, estrellas moribundas o incluso los planetas y el Sol, las energías involucradas son muy superiores a las de una estación de FM cercana y además la producción de esa emisión nace de partículas subatómicas sometidas a condiciones extremas de velocidad, de campos magnéticos, etc. Así, las primeras antenas dedicadas a barrer el cielo encontraron puntos emisores que dieron como resultado el descubrimiento de poderosas fuentes que rápidamente fueron asociadas, sobreponiendo imágenes como en esas antiguas transparencias, asociadas con galaxias, algunas de ellas similares a las de Seyfert, a las que había descubierto una década atrás. Dicho de otra manera, algunas galaxias Seyfert no solo tenían un núcleo brillante, sino que además emitían fuerte en ondas de radio. Las galaxias de Seyfert y las radiogalaxias pronto saltaron a los primeros lugares de popularidad en cuanto a temas de investigación a finales de los años 50 del siglo pasado. Muchos de los grandes astrónomos del momento quedaron cautivados por los misterios que estos nuevos tipos de galaxias tenían. Para resumir, algunas de estas cosas no solo eran peculiarmente azules, no solo tenían núcleos puntuales y brillantes como de una estrella, no solo las velocidades del gas en sus núcleos eran extremadamente violentas, sino que además la radiación en ondas de radio que algunas de ellas emitían las convirtieron en los objetos más energéticos y poderosos hasta ese momento conocidos. Algunas semanas antes del descubrimiento de los cuasares o del inicio del entendimiento de estos objetos, 3 astrónomos publicaron un artículo cuyo título podemos traducir como Evidencia de la existencia de eventos violentos en el núcleo de galaxias. Estaban vislumbrando, sin duda, el descubrimiento de algo nunca antes visto. Era como si una gran y poderosa maquinaria oculta existiera ahí, o algo como un gran monstruo, uno de esos míticos dragones gigantes del que apenas se asoma su cabeza entre la oscura y lúgubre cueva. Los astrónomos sentían su aliento, escuchaban su respiración, intuían su tamaño, su fuerza, pero sus ojos, eran incapaces de verlo con nitidez. Lo que estaba por descubrirse cambiaría nuestra definición de poder en el universo. Las fuentes de radio en el cielo, las radiogalaxias que mencionamos hace un momento, iban revelando poco a poco su identidad. Muchas de ellas, como lo dijimos, eran galaxias del tipo Seyfert. Eran claramente galaxias, con enormes cantidades de gas, polvo, brazos espirales en algunos casos y con esos núcleos brillantes tan peculiares. Sin embargo, otras fuentes astronómicas de radio no se correspondían con una galaxia, ni con una nebulosa cercana dentro de nuestra Vía Láctea, sino más bien a objetos con apariencia de estrellas. Si usamos las 3 palabras, casi como estrellas, podremos ir revelando el nombre que posteriormente le dieron a estos bichos. En fin, que para finales de los años 60 del siglo pasado, el rompecabezas que involucraba a estos 3 objetos estaba aún lejos de formar una imagen coherente. Por un lado, teníamos a las galaxias con núcleos brillantes,
y por el otro a las galaxias de ondas de radio poderosísimas, que algunas veces estaban asociadas con una galaxia y otras no. Por esos años, en la Universidad de Cambridge se creó un catálogo de los objetos que emitían fuerte en ondas de radio. De ese catálogo, en su tercer volumen, sobresalía uno de los bichos, clasificado con el número 48. Su nombre clave era 3C48 y se ubicaba en dirección de la constelación del Triángulo. 3C venía de Third Cambridge Catalog, tercer catálogo de Cambridge. 3C48 era un caso especial entre las varias especies de objetos de por sí ya raros. Visto a través de los grandes telescopios ópticos terrestres de la época, parecía a los ojos y en las placas fotográficas una estrella azul, o por lo menos eso parecía. El problema es que su luz espectral, la luz analizada una vez que atraviesa un prisma, mostraba cosas similares a los núcleos de las galaxias de Carl Sagan, pero con el desconcertante añadido de que las líneas de los elementos químicos que se veían en los espectros, que se forman en este proceso, eran totalmente desconocidas. En un congreso de la American Astronomical Society, en diciembre de 1960, las huellas digitales, es decir, el espectro de 3C48, fue presentado por los astrónomos Alan Sandage y Thomas Matthews. Cual animal exótico traído desde la jungla para ser mostrado y estudiado por los expertos, su luz era indescifrable. El bicho era tan raro que cada quien le daba una interpretación diferente. Algunos decían que era una radioestrella. Otros aseguraban que no podía ser una galaxia. Otros favorecían la idea de que se trataba de los restos de una supernova y cosas por el estilo. En octubre de 1962, Sandage y Matthews publicaron un trabajo sobre 3C196, una segunda radioestrella, como algunos le llamaban en ese momento, que presentaba características muy similares a 3C48, en donde inclusive la describían como un tipo de estrella hasta ahora desconocido. Poco a poco se iban descubriendo más casos de radioestrellas peculiares, mientras el mundo astronómico seguía elaborando hipótesis sobre su naturaleza. Justo en ese año, en 1962, se presentó una inmejorable oportunidad para estudiar uno de los objetos más interesantes del tercer catálogo de Cambridge, clasificado con el nombre 3C273, ubicado en dirección de la constelación de Virgo. Para empezar, la posición precisa de 3C273 no se conocía, debido a la pobre resolución de las antenas usadas como radiotelescopios. Pero un par de astrónomos en Australia utilizaron una estrategia muy interesante y creativa para encontrar las coordenadas del objeto. Su idea era que una vez registrada la posición precisa, sería cuestión de apuntar los mejores y más grandes telescopios del momento para intentar develar si se trataba realmente de una estrella o de una galaxia, o de sabrá qué cosa. Bien, ¿cómo se iba a precisar la posición de 3C273? ¿Cómo le hicieron los astrónomos? Pues resulta que con la Luna. En efecto, para los años 60 del siglo pasado, ya se sabía que nuestro satélite era opaco a la radiación en la parte de radio del espectro. O dicho de otra manera, la Luna puede eclipsar objetos como las enigmáticas radioestrellas. Nuestro satélite es una barrera natural que oculta, que bloquea las ondas de radio. Bueno, como todos sabemos, nuestro satélite se mueve poco a poco alrededor de nuestro planeta, de forma que va ocultando estrellas que quedan detrás. Normalmente no notamos esto porque la luz lunar es muy intensa y nos deslumbra como para notarlo, pero así ocurre. Pues de la misma forma, la Luna en su movimiento natural eventualmente eclipsa u opaca las fuentes de ondas de radio que quedan justo detrás. El paso de nuestro satélite frente a estos objetos era un método tal vez arcaico, pero ingenioso y efectivo para ubicar con precisión el origen de la fuente de emisión de las radioestrellas. Como lo dijimos anteriormente, tener las coordenadas con el menor error posible facilitaba que después se usaran telescopios ópticos para identificar las fuentes de radio.
La ocultación lunar de 13C273 en 1962 sería visible solo desde Australia, así que los astrónomos Cyril Hazard y John Bolton, ubicados en el continente austral, usaron la antena Parkes de 64 metros de diámetro para realizar las mediciones. Cuentan Hazard y Bolton que el reto y el trabajo de la observación fue muy complicada, pero lo lograron. La ubicación precisa de 13C273 en el cielo resultó un éxito, y su posición fue comunicada al astrónomo holandés Martin Schmidt, una eminencia en cuestiones galácticas y que en ese momento tenía disponible el telescopio óptico más grande del mundo en aquellos años, el gran telescopio Hale de 5.5 metros ubicado en Monte Palomar, Estados Unidos. A través del telescopio, 13C273 resultó ser muy similar al famoso 13C48. Su contraparte era, aparentemente, una estrella azul. Los estudios espectrales posteriores mostraron lo mismo en ambos objetos, algo parecido a los núcleos de las galaxias Seyfert. Pero tampoco en este caso, en el de 13C273, se pudieron identificar las líneas espectrales y por lo tanto no se sabía qué elementos químicos estaban produciendo esas líneas. El misterio continuaba y la comunidad astronómica debatía la naturaleza de esas cosas. No se sabía si eran objetos grandes o pequeños, cercanos o lejanos, en fin. Uno de los desenlaces más importantes de esta historia llegó una mañana de febrero de 1963, el lunes 5 de febrero para ser más precisos, y esto para que sirva de ejemplo a aquellos que dicen que los lunes es el peor día de la semana, ¿eh? Bueno, aquel día, aquel 5 de febrero de 1963 por la mañana, Martin Schmidt veía con detenimiento los inexplicables espectros de 13C273. Imagínense Schmidt con los codos clavados en su escritorio, con sus manos a cada lado de la cabeza, como queriendo bloquear cualquier sensación exterior para inteligir la probable respuesta. Imagínenselo de pie, con las palmas de las manos a cada lado de la hoja de papel y los ojos clavados en las figuras en blanco y negro. En un instante de chispa mental, aquella mañana, Martin Schmidt reconoció que algunas de las líneas espectrales eran muy parecidas a las que produce el elemento hidrógeno, solo que había una diferencia. Las líneas presentaban una enorme peculiaridad. Estaban desplazadas de su posición habitual con respecto a otros espectros de estrellas, nebulosas o de galaxias conocidas. Las líneas de 3C273 estaban movidas en frecuencia hacia el color rojo. Un fenómeno como este podía explicarse si el objeto está alejándose de nosotros a una distancia muy grande. El problema aquí es que la cantidad de desplazamiento de las líneas espectrales implicaba que 3C273 estaba muy, pero muy lejos. La discusión y el intercambio de información entre Martin Schmidt y sus colegas dio como resultado la rápida publicación de 4 artículos científicos sobre 13C273 en la revista Nature, donde se intentaba explicar la naturaleza del objeto, ese que era casi como una estrella, cuasi estelar. Inmediatamente después de las publicaciones en Nature, la comunidad astronómica dio la misma interpretación para 1348, dando como resultado también la identificación de las líneas desplazadas al rojo. Pero había un problema. Las enormes distancias de los objetos y el enorme brillo que mostraban simplemente no encajaban con nada hasta antes visto. Para poner en contexto el brillo y energía que despedían estos objetos, su luz era equivalente a la emitida por decenas de galaxias juntas, pero contenida en un volumen ridículamente pequeño, de algunas veces el sistema solar. Todo apuntaba a que efectivamente se trataba de un nuevo tipo de objeto cósmico. La cabeza del monstruo se iba revelando. Lo que faltaba era dimensionar el resto del cuerpo. A partir de la primavera de 1962 se realizaron varias reuniones científicas entre la comunidad astronómica para intentar desentrañar la naturaleza de los nuevos especímenes recién descritos.
Una de las primeras cosas que se acuñó fue el nombre genérico para ellos. Por supuesto, lo mejor que puede hacer uno cuando descubre algo nuevo, es ponerle nombre. Pero en realidad, a los astrónomos no les costó mucho inventarse un nombre. A decir verdad, la creatividad de los astrónomos para nombrar las cosas no es precisamente asombrosa. A ver, si eran casi como estrellas, casi estelares, pues son cuasi estelares. Y se consensuó el nombre de Quasi-Stellar Objects en inglés, que para ahorrar quedó comprimido como quasar o quasar en español. Con esto se demuestra que en los astrónomos no solo hay falta de creatividad para estas cosas, la de los nombres, sino que además hay pereza. A ver, pero había una gran contradicción en el nombre, porque todo apuntaba a que su naturaleza no era estelar. Estaba claro que una sola estrella, a las distancias que ellos estimaban en algunas de las fuentes del tercer catálogo de Cambridge, simplemente no se verían ni con todos los telescopios del mundo. En términos físicos no eran estrellas, pero a los astrónomos no les importó mucho eso y como el nombre era pegajoso, pues se quedó. En fin, así surgió la palabra quasar o quasar. Y entonces, si no eran estrellas, ¿qué eran? Pues la historia continúa así. El número de bichos descubiertos, identificados o nombrados ahora como cuasares creció rápidamente, aunque las características entre ellos fueron cambiando levemente. Como ocurre con las especies animales o vegetales, una pequeña variación en color, tamaño o forma puede dar lugar al descubrimiento de otras especies o subespecies. Por ejemplo, Alan Sandage lo recordarán como uno de los primeros estudiosos de nuestro famoso 3C48. Descubrió varios cuasares que no tenían emisión considerable en ondas de radio. Estos cuasares fueron llamados radiosilentes. Sin embargo, conservaban algo. Todos eran objetos muy pequeños, casi puntuales, y vistos por donde se les mirara, se parecían a esos núcleos brillantes de las galaxias Seyfert, solo que muchísimo más lejos. Estas dos partes del rompecabezas, la de la distancia a estas cosas y la de su brillo endemoniado, eran las más enigmáticas. Y la idea de que un cuasar podía ser el centro de una galaxia muy muy lejana hacía de los cuasares verdaderos monstruos. Veamos las dos cosas juntas. Para los años 60 del siglo pasado, era bien sabido que las galaxias se alejaban unas de otras y que cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Esto lo descubrió Edwin Hubble en los años 20, también del siglo pasado. El problema era que usando los mismos métodos y ecuaciones para los cuasares, los bichos estaban a varios miles de millones de años luz y por lo tanto su luz, la energía que emiten, debería ser descomunal. Recordemos que al inicio dijimos que cuanto más lejos está una estrella o cualquier objeto que emita luz, más débil la veremos. Pues bien, los estándares de brillo de algunos cuasares se salían por completo de lo conocido. En apariencia brillaban como una discreta luciérnaga, pero al medir su distancia se revelaban como enormes faros a la orilla del mar. Uno solo de esos cuasares podría brillar tanto como cientos de galaxias juntas. ¿Cómo podía el centro de una galaxia presentar ese brillo? ¿De dónde venía toda esa energía? ¿En radioondas, en luz visible, en luz ultravioleta? Este motor central que era visible en algunas galaxias del tipo Seyfert era el responsable de las enormes velocidades medidas del material. Para la década de los años 70 del siglo pasado, las estimaciones de distancia, cada vez con métodos más confiables, confirmaban que los cuasares se ubicaban muy lejos. Por ejemplo, se estimaba que 3C48 estaba por arriba de los 3.000 millones de años luz de distancia, 3C196 a más de 5.000 millones de años luz y 3C273 a unos 2.500 millones de años luz. Conforme se usaban telescopios más grandes y cámaras más modernas, en muchos casos lo que se había llamado un cuasar se confirmaba que era el centro de una galaxia. Incluso se pudieron fotografiar incipientes brazos espirales y regiones de formación estelar en varios de ellos. Con la llegada de instrumentos que podían ver el universo en ultravioleta, en rayos X o en rayos gamma,
la inmensa energía de los cuásares se confirmó. Y para los años 80 del siglo pasado, la variedad de propiedades que mostraban los cuásares llevó a reformular, o más bien a definir otras familias en las que se podían agrupar por sus características observadas. Así surgieron clasificaciones astronómicas para galaxias y cuásares como Seyfert tipo 1 y Seyfert tipo 2, radiosilentes o de débil emisión en radio y radiofuertes, blazares, cuásares altamente variables, y todos estos conjuntos se agruparon en un modelo que ahora conocemos como galaxias de núcleo activo, o por referirnos a la parte central de ellos, núcleo activo de galaxias, o AGN por sus siglas en inglés, Active Galaxy Nuclei. De hecho, en la mayoría de los posgrados en astronomía en México y varios países de Hispanoamérica se les conoce a todos estos objetos como AGNs. En fin, que para los años 80 y 90 del siglo pasado, una de las cuestiones principales estaba clara. Se trataba de galaxias, cuyo centro era tremendamente energético, pero además se comprobó que toda esa emisión salía de una pequeña región, pequeña entre comillas y comparada con el tamaño de una galaxia. Usando los cambios en el brillo de algunos de estos centros, se pudo estimar que toda esa energía era emitida desde regiones tan pequeñas como el volumen del sistema solar. Comparar la zona que cubren el Sol, las órbitas de los planetas, cometas y asteroides con el total de la Vía Láctea es ridículo. Pero aún nos falta responder a la pregunta: ¿qué genera la luminosidad, la energía y las velocidades del gas en el centro de las galaxias? Bueno, la respuesta corta es agujeros negros supermasivos. Pero eso no es suficiente y merece hacer otro podcast y otro video. De manera que la historia del descubrimiento de los cuásares la vamos a dejar hasta aquí. No sin antes decir que esta historia es un claro ejemplo de cómo a veces se dan los descubrimientos en ciencia. No siempre hay una sola persona involucrada en el hallazgo. No siempre hay un día preciso del descubrimiento. Más bien, el conjunto de hechos encontrados y compartidos entre los grupos de investigación permite ir dando pasos hacia una solución, pero esos pasos no siempre son hacia adelante. El conocimiento científico es más bien fruto de muchas horas, muchas conversaciones, de esperar resultados que otras personas hacen, y al final el entendimiento de un objeto o de un fenómeno se produce por la suma de las piezas puestas en el lugar y en el momento correcto. Los cuásares son algunos de los objetos más violentos y exóticos que existen, y en su momento delimitaron las fronteras del universo conocido. Hoy continúan siendo parte del estudio de amplios grupos de investigación en el mundo, pero como dijimos, esa es otra historia. Como siempre, en la descripción encontrarán algunas referencias. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.